Muy buenos días, ¿cómo están? Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos. Qué bueno comenzar este día estudiando la palabra de Dios y esta mañana continuaremos entonces estudiando nuestra lección que se titula en esta ocasión la lección número 10, el infierno, o el fuego del infierno. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque nos da la oportunidad de estudiar tu palabra esta mañana y rogamos tu bendición porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La lección de hoy, Viviana, se titula El purgatorio, ¿no es Los cierto? santos, la de hoy es los santos en el purgatorio. ¿Qué comentario tenemos? La Iglesia Católica Romana sostiene que los muertos que no merecen el infierno, pero aún no están listos para el paraíso, pueden purgar sus pecados en el purgatorio y luego ascender de allí al paraíso. Su sufrimiento en el purgatorio puede reducirse con las oraciones y las penitencias de sus seres queridos. El catecismo de la Iglesia Católica es explícito sobre el purgatorio. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte a fin, a fin de, me perdí, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Señala, además, que su sufrimiento puede aliviarse con las oraciones de sus seres queridos, así como otros actos en favor de los muertos. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Todo esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 1032, ¿no? Son citas que sacaron, ¿no? De diferentes partes del Catecismo donde explica cómo se puede de alguna manera sacar a tus seres queridos del purgatorio y vos desde acá podés intervenir, digamos, ayudarle, entre comillas. Es un estadio intermedio, digamos, entre el cielo y la tierra, podríamos decir, una cosa así. O el cielo y el infierno, porque también ellos creen en ese estado del infierno eterno, ¿no? Del fuego eterno. Así que es una cuestión intermedia que no está yendo ni al infierno ni al cielo, entonces ahí todavía se puede hacer algo cuando la persona muere, cosa que sabemos que la Biblia dice que cuando los muertos mueren ya nada saben, nada pueden hacer. Bueno, hacemos un repasito por algunas citas bíblicas, a ver cómo nos, Nos ayudan. nos ayudan, ¿Cuál sí. es el primer texto? Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, en el sepulcro, no, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Seguimos con Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20 al 22. dice así: El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío pero el impío ni se apartare de todos sus, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Al Al 22, ¿no? 22, ahí está. ¿Listo? Ujú. Y ahora vamos a Hebreos 9:27. Bueno, y estos textos para responder una preguntita, ¿no? ¿Cómo refutan estos pasajes la teoría del purgatorio? Hebreos 9:27. dice así: y de la manera que está establecido que los hombres que mueren una sola vez y después de esto, el juicio, más claro, imposible. Entonces, ¿cómo refutan estos pasajes la teoría del purgatorio? Me parece que una de las citas más claras, ¿no? Es la primera que leímos, la de Eclesiastés, que nos dice que a la tumba donde vamos, al sepulcro a donde vamos, no hay obra, no hay sabiduría, no hay nada que podamos hacer después.
Claro, y entonces este versículo de Hebreos 9:27 que va dando como los pasos que se va siguiendo. Está establecido para los hombres, ya Dios estableció que mueran una sola vez y después de esto directamente viene el juicio que hará Dios a los vivos y a los muertos. Muy bien, el comentario dice lo siguiente. El dogma del purgatorio combina la noción pagana de un infierno ardiente con la práctica pagana de orar por los muertos. Este dogma es inaceptable para quienes creen en la enseñanza bíblica. Uno, de que los muertos descansan en forma inconsciente en sus tumbas. Dos, que la justicia de un ser humano caído no se puede transferir a otro ser humano caído. Y tres, ¿no? Que nuestro único mediador es Jesucristo. La cuatro dice que la muerte le sigue al juicio final sin ninguna segunda oportunidad para arrepentirse de las trampas de esta vida, según lo que leímos en Hebreos 9:27. Entonces tenemos cuatro enseñanzas bíblicas que refutan, digamos, la enseñanza del purgatorio. Una implicación aún más seria es hasta qué punto la teoría antibíblica del purgatorio distorsiona el carácter de Dios. De hecho, la obra de Satanás de su caída es de malinterpretar a nuestro Padre Celestial. Él sugirió el dogma de la inmortalidad del alma. Recuerden en Génesis cuando él dijo, no morirás, le dijo a Adán y a Eva. Ujú. Ahí les estaba sugiriendo, ¿no?, esta doctrina. La idea de un infierno que arde eternamente es fabricación de Satanás. El purgatorio es invención suya. Estas enseñanzas falsifican el carácter de Dios para que, para que se lo tenga como un Dios severo, vengativo, arbitrario y falto en perdonar. En vez de que los muertos esperen la venida de Cristo dormidos, este concepto sostiene que están en el purgatorio y que allí sufren hasta que alguien logre sacarlos. Ujú. Una noción muy triste, ¿no? De lo que podría ser un ser querido que se nos va y que para las personas que creen en esto realmente no hay esperanza, no hay descanso porque Se tienen que supone que hacer tiene que cosas. esperar que otros intercedan por ellos para que ellos puedan lograr salir de ese estado e ir al cielo. Claro, y la Y el desesperación de los único seres intercesor es queridos. Jesucristo, ¿no? Dice 1 Timoteo 2:5 que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Nadie puede orar para que un muerto pase de un estado al otro. No, no, por Hoy favor, podemos orar intercesoriamente por nuestros amigos que viven, vivos. porque ahí Dios actúa porque mientras hay vida hay esperanza. Además, yo quería resaltar el asunto de los dogmas. La Iglesia Adventista no cree en dogmas. Los dogmas son inventos de la Iglesia Católica que hicieron para colocar en vez de doctrinas bíblicas, dogmas de la Iglesia, que no son bíblicas, son simplemente dogmas que la Iglesia Católica puso para sus fieles. Así que bueno, ahí tenemos entonces algunas de las mentiras que el enemigo ha puesto en una vestimenta religiosa. Exactamente. Bueno, en esta parte del mundo, ¿no? En el mundo, por decir así, cristiano, tenemos esta doctrina con estas mentiras, ¿no? Este dogma. Y en otras culturas también están eh, estas implicaciones de la inmortalidad del alma, de un castigo eterno, de un fuego. Hay otras culturas que tienen estos vestigios, ¿no? Que es como que Satanás les hubiera impregnado, sin importar la cultura, sus dogmas, ¿no? La pregunta final dice, los errores como el purgatorio o el tormento eterno, ¿qué nos enseñan sobre la importancia de la doctrina? ¿Por qué es importante lo que creemos y no solo en quién creemos? Una pregunta muy profunda, ¿no? Muy bien, entonces el desafío que nosotros estamos lanzando también es que podamos estudiar las doctrinas bíblicas profundamente. Son seis las doctrinas bíblicas y nosotros tenemos que encontrarlas allí en la palabra de Dios y estudiarlas y a partir de ahí sacar los principios
fundamentales de la palabra de Dios, los cuales son para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual y preparación para el encuentro con Jesús. ¿Qué tenemos para hoy? En el Reavivados por su palabra tenemos Segunda de Reyes 7. Continuamos estudiando la Biblia, que nos va a ayudar a ser sabios para la salvación. Y ahora te invito a hacer la oración para cerrar. Querido Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu palabra, porque los que estudian tu palabra, Señor, no andarán en oscuridad. Gracias porque estas mentiras que Satanás ha intentado colocar en el mundo, nosotros podemos rebatirla con tu palabra y estar atentos, Señor, para que podamos descubrir la verdad y fundamentar nuestros principios, nuestras doctrinas en ellas y de esa manera, Señor, enseñar a otros doctrina verdadera. Señor, bendice a nuestros amigos, a nuestros hermanos en este día que están pasando por dificultades. Queremos orar intercesoriamente por ellos, para que tú obres mientras hay vida, mientras hay esperanza, y que ellos puedan tomar decisiones para vida eterna, Señor. Querido Padre, dejamos nuestras vidas en tus manos en esta jornada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, te invitamos a compartir este mensaje y nos estaremos encontrando Dios mediante mañana. Bendiciones. Chao, chao. Buena jornada.